Vamos a hablar de este tema y de varios temas más en relación a educación con el presidente de la Comisión precisamente de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, con el senador Juan Pablo Alan. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Fernanda Arias te saluda. Hola, Fernanda, gracias por llamarme. Muy bien. No, por favor. Hace rato que queríamos hablar con usted y realmente se nos ha complicado siempre. Bueno, acá estamos. Ahí estamos. Bueno, genial. Vamos a referirnos en principio a esto que se hizo público, a los resultados de la evaluación Aprender, que nada nuevo, porque sabemos que la educación hace un tiempo que viene así, pero bueno, ¿cuáles son las consideraciones que tiene usted al respecto? Primero, celebrar que sepamos dónde estamos parados, porque durante mucho tiempo no sabíamos exactamente la dimensión del problema, aunque todos lo intuíamos, lo imaginábamos y de alguna manera lo sabíamos, pero no tenía cifras oficiales, producto también de todo un secuestro de las estadísticas que hubo en los últimos años. Es decir, a partir de esta evaluación que se hizo el año pasado, en quinto grado y en quinto y sexto año del secundario, podemos ya tener una radiografía más certera de dónde estamos parados y obviamente los resultados son malos, pero también hay que decir que es un punto de partida a partir del cual debemos mejorar en un trabajo en conjunto, no un trabajo de gobierno, un trabajo que va a exceder nuestro mandato, que debe durar por lo menos 10, 20 años, tal como lo dijo el ministro Esteban Bullrich, proponiendo 11 medidas, algunas de ellas a más de 10 años, y poniéndonos un objetivo cuantitativo que en 10 años debemos tener una educación que revierta drásticamente estos números tan malos que se presentaron el día de hoy. En relación a esto, hace minutitos tomamos contacto precisamente con María Laura Torre, la secretaria del SUTEBA. Sí, no le cayó para nada bien esto que mencionó Macri en su momento de caer en la educación pública. ¿Usted qué opina al respecto? Lo que está diciendo Macri, y lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, es que hay una privatización de la educación. Lamentablemente todo este método de paros y huelgas indefinidos que se incrementó en los últimos 10 años al punto tal de haber realizado 110 paros, lo que está generando es una transferencia de la educación de gestión estatal a la gestión privada. Y lamentablemente en esta evaluación vemos una diferenciación entre la gestión privada y la gestión pública que antes no se daba. O sea, es que en la ciudad de Buenos Aires se hizo una evaluación propia, la hizo la ciudad con un método muy riguroso, muy bien hecha, y dio que de las 10 mejores escuelas, 6 eran estatales, de gestión pública. La número 1 es de gestión pública. Es decir, ahí donde hace mucho tiempo que no hay conflicto, no hay huelgas, los últimos 6 años no hay huelga, tiende a mantenerse una paridad, incluso con alguna pequeña ventaja a favor de la gestión pública, cosa que en la provincia de Buenos Aires lamentablemente no está ocurriendo, y a nivel nacional está pasando algo parecido. Bueno, pero a ver, Juan Pablo, en Buenos Aires, ¿un docente cuánto gana? Mira, ahí me gusta la pregunta para poder hacer una comparación de lo que ocurrió. Cuando asume el ministro Esteban Bullrich, el salario promedio del docente de la Ciudad de Buenos Aires era 20% inferior al salario promedio del docente de la provincia de Buenos Aires. Cuando termina su mandato Esteban Bullrich y asume como ministro nacional, el salario promedio del docente de la Ciudad de Buenos Aires está 20 puntos por encima del salario promedio de la provincia de Buenos Aires, que había sido gobernada por Daniel Scioli. Es decir, cuando hay decisión política, hay una mejora salarial y no hubo paro. Por eso digo, cuando me dicen que la única herramienta que tiene el gremio para mejorar y para sostener la lucha por el salario es la huelga, yo se lo desmiento con un caso concreto, el de la Ciudad de Buenos Aires. Durante 6 años los gremios docentes se pusieron de acuerdo con el ministro, no hicieron huelga y sin embargo eso no significó una merma en el salario real. Al revés, hubo una mejora en el salario real.
Esto supongo que además como es público, el tema que han ido mejorando gradualmente y en Capital es cierto que esto que usted está planteando, pero ¿por qué cree que entonces en Provincia de Buenos Aires no es posible esto? Nosotros recibimos, no hace falta decirlo, una provincia absolutamente quebrada, como bien lo dijo la gobernadora en el inicio de su mandato en la sesión legislativa. Ahora, sí me gustaría explicar un poco para que lo entienda la gente, que la oferta que estamos haciendo este año es superior a la del año pasado. Me vas a decir, no, pero el año pasado se le dio un aumento de 34,6, es cierto, pero en esta nosotros le estamos diciendo, a diferencia que el año pasado, les vamos a dar lo mismo que la inflación. No así ocurrió el año pasado. Tan es así que hoy la discusión básicamente está centrada en lo que ocurrió el año pasado, en la diferencia en más o en menos con relación a la inflación. Es decir, la provincia tiene un muy ajustado presupuesto, sin embargo está haciendo una oferta, la mejor oferta posible dentro de la estrictez presupuestaria, sí. Y además es superior a la del año pasado. De todas formas, si el acuerdo se hace con un pago, que digamos lo pagan en 3 cuotas, y de pronto la inflación, si no existiera la cláusula esta que le han agregado a ustedes, me parece bien, esta cláusula gatillo que hace que, claro, hace que vaya actualizándose. Ahora el punto es lo anterior, el reclamo de los docentes es la actualización para ponerse más o menos al día en cuanto a números, si no se quedan siempre atrás. Sí, como bien vos lo decís, el reclamo tiene 2 partes, sí. Una hacia atrás y otra hacia adelante. El problema lo tenemos al principio, porque digamos, los gremios hablan de 25 para este año, cuando en realidad nosotros le estamos diciendo lo que dé la inflación se aumenta el salario, ¿sí? Pero por una cuestión, a mi entender, y un poco es el consenso entre nosotros, es que hay limitaciones políticas que le impiden a los gremios avanzar, porque está claro que hacia adelante está asegurado eso. La discusión bien podría estar centrada en lo que ocurrió en el año pasado, en la diferencia en el salario real perdido, que nosotros no desconocemos que hubo una diferencia. El tema lo tenemos en el quantum, en cuanto. Ellos dicen que hay un desfasaje de 10 puntos, nosotros le pedimos que nos expliquen de dónde lo sacan, porque nosotros, con una estadística que utiliza el Banco Central, producto de que el INDEC había sido detonado, digamos, no teníamos estadística hasta mediados del año pasado, utilizamos una variable del Banco Central que nos da 2 puntos de diferencia. Pero bueno, nosotros seguimos dialogando, no desconocemos que hubo una diferencia. El tema es que cuando estábamos dialogando, 10 días antes de las clases, se levantaron unilateralmente de la mesa de diálogo y recién ayer se retomó el diálogo, que para mí ya el solo hecho de que hayan vuelto los gremios a sentarse en la mesa de diálogo significa un avance que nos permite tener algún grado de optimismo. Bueno, hace un rato también, en otra de las preguntas, María Laura Torres nos decía que estaba bastante conforme con esta nueva negociación, con este nuevo diálogo que se abrió, así que por lo pronto pareciera que puede haber buenas noticias en breve. Yo lo que digo es, si nosotros dialogamos, en algún punto nos vamos a encontrar, en algún punto vamos a encontrar el equilibrio tanto para un lado como para el otro, pero siempre sobre la base del diálogo. Si se levantan de esa mesa de diálogo, ¿cómo hacemos para encontrar el punto? No hay manera. Entonces, lo de ayer coincido con la dirigente gremial que fue un avance, y Dios quiera que se pueda sostener, ¿no? La marcha de mañana, obviamente ya está convocada, se va a hacer, mañana, como lo explicaba hace un ratito, lo anunciaba hace un rato y ya sabíamos, ¿no? Va a ser la marcha federal de los guardapolvos blancos, así que, ¿ustedes cómo sienten esta marcha? Bien, como oficialismo, digo, ¿no? Vamos a recordar por ahí a los oyentes que el senador Alan pertenece precisamente es presidente de la Comisión de Educación
y además Cambiemos pro puro, digamos, ¿no? Así que todas tienen. El derecho de manifestarse es absolutamente legítimo, el derecho a la huelga es absolutamente legítimo, al mismo tiempo el Estado tiene el derecho de no pagar los días no trabajados. Bueno, ese es otro tema que ahí quiero... bueno, ahora lo abordamos sin ningún inconveniente, pero sobre la marcha, digamos, el petitorio de la marcha, el fundamento de la marcha es la paritaria nacional. La verdad que la paritaria nacional no es una exigencia legal. Los gobernadores han pedido al Poder Ejecutivo que no haya paritaria nacional, porque los objetivos que busca la Ley de Financiamiento Educativo Nacional están cumplidos y con actualización automática. El año pasado se hizo una paritaria nacional, se estableció básicamente un objetivo que era el salario mínimo vital y móvil, más 20%, ¿sí? Eso es lo que fue asegurado, y de los 5.000 millones que aportaba el Estado Nacional, para poder cumplir ese objetivo, el Estado Nacional pasó a pagar o a darle a las provincias 22.000 millones. Es decir, hoy ninguna provincia, ningún sueldo docente tiene un salario inferior al salario mínimo vital y móvil más 20 puntos. Es decir, la diferencia la pone el Estado. Acá lo voy a interrumpir porque si yo le digo que en San Luis tuvieron un aumento que realmente no lo tiene ninguna provincia de Argentina, usted no lo desconoce. No lo desconozco, pero San Luis arranca de muy atrás con los salarios docentes. Obviamente que dio un aumento que porcentualmente impacta, pero mirando nominalmente los salarios, San Luis venía más retrasado. Estamos hablando que tuvieron un aumento de hasta 60%. Sí, son los casos son los menores, los casos de menos impacto salarial, los que menos cobraban, pero no es toda la masa salarial. De toda manera el promedio no es ese. No, en 38 al 60,7%. Pero insisto, San Luis viene de un atraso salarial importante. Bueno, el resto del país no. Pero déjame decirte que ya hay 14 provincias que cerraron sus paritarias, y que hay otras tantas que, si bien siguen en la mesa de diálogo, siguen con los chicos en las aulas, ¿sí? Y las que se cerraron son en torno a lo que ofreció la provincia de Buenos Aires. Es decir, más allá del caso individual y puntual de San Luis, el resto lo hizo con un esquema muy parecido al que ofrece la provincia de Buenos Aires, asegurándole al docente con una cláusula gatillo que no va a perder salario real este año. Bueno, ojalá así sea. Ahora, vamos en relación al descuento que ustedes plantean. ¿Es legal ese descuento? Absolutamente. Pero entonces no es, de pronto no sé, es incompatible en tanto y en cuanto es un derecho, digamos. No, el derecho constitucional a la huelga implica que no se puede despedir a ningún empleado por una medida de fuerza, ¿sí? Eso está sagrado y eso de ninguna manera está en discusión, ¿sí? Ahora, el hecho de que el día no trabajado no se pague es absolutamente legal, y eso está confirmado por la Cámara Contencioso Administrativo en reiterados fallos, sentando jurisprudencia, y luego avalado por la Corte, digamos. Eso tampoco está en discusión, ¿no? A ver, en relación al tema de la seguridad de mañana, porque en estas últimas horas se ha hablado de, precisamente la ministra Bullrich hizo hincapié en varios programas de alcance nacional, en relación a que van a tomar algunas medidas y después queda la duda de cómo serían y cómo va a ser justamente el cómo va a ser la aplicación de esa medida de antipiquete, se puede llamar, o antimarcha, o cómo sería en los cortes, cómo se van yo no tengo de ninguna manera acceso a cuál va a ser el operativo de mañana, pero lo de mañana es una marcha organizada, debidamente avisada, no tiene nada de sorpresivo.
Es decir, que no veo inconveniente. No va a dar lugar a nada. No veo inconveniente en la realización de la marcha para nada. Digamos, me parece que el foco en el tema está puesto en los piquetes sorpresivos, digamos, donde aparecen 10, 15 personas que interrumpen miles y miles de autos y de gente que va a trabajar. No veo que se trate de casos como la marcha de mañana, esta marcha anunciada, digamos. No, para nada. Está bien, está bien. Bueno, senador, le agradecemos el contacto porque sabemos que está muy ocupado en estos días. Sí. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a usted por llamarme y cada vez que me necesiten estoy a su disposición. Bueno, genial. Entonces que tenga una excelente jornada y esperemos que prontito esté la negociación con los docentes, por favor. Bueno, muchas gracias, Mariana. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación con el senador Juan Pablo Alan, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.